vamos a hablar un poco sobre adhesivos de capa delgada, vamos a hablar un poco sobre la instalación de revestimientos. Esta es, por decirlo así, la primera parte. Vamos a hacer una serie de módulos cada vez más específicos sobre otros temas, ¿verdad? Porque este tema realmente se puede partir en varias partes si no nos da tiempo de verlo en aproximadamente 50 minutos, una hora, que es lo que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre adhesivos, ver un poco cómo ha evolucionado el método de instalación en los últimos 100 años, hablar un poco también sobre la función que tienen estos, ¿verdad? Bueno, todos estamos claros de que los adhesivos son para pegar, son para adherir, pero vamos a ver otra cosa importante que algunas veces en proyectos vamos y no lo vemos muy bien. Asimismo, vamos a ver algunos tipos de adhesivos, cómo se clasifican ellos, un criterio de selección muy práctico para poder escoger entre diferentes adhesivos, porque verán ustedes cuando ustedes van a alguna tienda donde los compran, o cuando ustedes reciben información de nuestra parte como fabricantes, la Ticrete, muchas veces encontramos una serie de adhesivos, una gama muy amplia, y muchas veces no sabemos por cuál decidirnos. Vamos a ver ahora 6 criterios muy prácticos para poder decantarnos. Por último, una técnica adecuada de instalación, ¿verdad? Bueno, estamos muy claros sobre este tipo de instalación, pero todavía hoy por hoy en proyectos seguimos encontrando problemas que son problemas que ya hoy no deberían existir. Y por último, los errores comunes que vemos en proyectos. Igual, al puro final vamos a tener el demo que les comentaba en la parte práctica, donde vamos a ver de la mano de nuestro compañero Luis Mora las buenas prácticas y las malas prácticas, lo que tenemos que hacer y lo que definitivamente nunca deberíamos hacer con un adhesivo de capa delgada. Hablando sobre temas específicos, bueno, hoy vamos a empezar con instalaciones de revestimientos cerámicos y piedra, ¿verdad? Tenemos en esta imagen una instalación de porcelanato. Esto es un proyecto aquí en Costa Rica. Es un centro comercial bastante grande donde hay diversas, digamos, atracciones. Es bastante mixto en cuanto a su uso. Y como vemos, bueno, tenemos una instalación de porcelanato. Sus respectivos flejes, un proyecto que está en construcción, ¿verdad? Obviamente el ceramiquero, la persona que está instalando los materiales no es el único que está en el proyecto. Hay contratistas de muchos otros tipos, cielos, concreto, pintura, acabados y demás. Y bueno, parte de lo que queremos ver hoy es empezar a dejar claro cuáles son algunas buenas recomendaciones que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora que estamos con este tipo de instalaciones. Eh, Vamos a hablar sobre lo bueno y también sobre lo malo. Ok, hablando un poquito, digamos, de historia y hablando un poco, digamos, de qué es lo que tenemos hoy, porque muchas veces tenemos las cosas a lo que vemos hoy y no nos preguntamos de dónde vinieron. Hace aproximadamente unos 60, 80 años, la mayoría de la cerámica y el porcelanato, aunque el porcelanato no estaba tan difundido, se pegaba mediante un método de capa gruesa. Eso quiere decir que yo tenía una capa de mortero muy gruesa, cemento, arena, en la mayoría de los casos, que yo esparcía, ponía una lechada, un adhesivo y finalmente sentaba la pieza. Eso era el método de instalación antiguo. Es un método que conocemos como método de instalación de capa gruesa. ¿Cuál era el problema con ese método? Que era un método muy caro, muy lento, ocupaba muchos materiales, era complicado. En fin de cuentas, tenía muchos problemas. Hace aproximadamente unos 60, 80 años, venimos con un método de adhesión de capa delgada, ¿verdad? Que ya vamos a discutir un poquito sobre qué son, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado eso o lo hemos visto en licitaciones o en documentos o en diferentes cosas y no sabemos qué son, ¿verdad? Pasamos de un método de capa gruesa a un método de capa delgada, de trabajar de capas de 2, 3 centímetros de mortero a trabajar en capas de tan bajo como 6 milímetros hasta 12, 15 milímetros en algunos casos, pero siempre muy delgada. Hoy vamos a hablar sobre el método de capa delgada, que es el método más difundido, por lo menos diría yo, y esto es una valoración personal, yo diría que es el 95% de las instalaciones que tenemos hoy día a nivel residencial y comercial, ¿verdad? El método de capa delgada es el que ustedes ven ahorita en esta fotografía. Tenemos ahí una especie de imitación de ladrillo, aquí le llamamos, qué sé yo, algún tipo de enchape, algún tipo, digamos, de ladrillo que pongan en una pared de concreto, en una pared de mampostería para dar un acabado de ladrillo. Y si ustedes ven, bueno, ahí tenemos el paso de una llaneta, de un instalador que pasó su llaneta, su llana, para pegar las piezas. Entonces, bueno, ¿qué es el método de capa delgada? El método de capa delgada es un método que si ustedes quieren buscar información, igualmente son referencias que nosotros con mucho gusto les podemos hacer llegar documentos relativos a eso. Lo va a encontrar detallado en diferentes normas. Aquí voy a comentar las principales, por lo menos para nuestro mercado. Yo sé que en sus diferentes países hay diferentes normas, pero vamos a referenciarnos solamente a las más importantes. Tenemos en primer lugar el Manual de Instalación de Revestimientos Cerámicos, el TCNA de Estados Unidos, que es este que está por aquí abajo.
Es un manual bastante grande que ustedes les dice cómo tiene que pegarse un revestimiento cerámico y cómo tiene que pegarse una piedra. Si no lo conocen y no lo han visto, es un libro de este tamaño, como decimos aquí popularmente. Es un mamotreto de este tamaño, donde ustedes encuentran todos los detalles, todos los cuidados que ustedes deberían tomar en cuenta a la hora de instalar un adhesivo de capa delgada. Y un montón de cosas más. No solamente está, digamos, relacionado con capa delgada, también hay otras cuestiones que no vamos a tocar en esta capacitación. Igualmente, dentro de las normas ANSI de Estados Unidos, las normas americanas de producción de materiales, hay secciones, en el caso de los revestimientos adheridos con capa delgada, la sección A108 que nos detalla cómo tiene que ser ese proceso de instalación. ANSI nos dice a nosotros qué tiene que cumplir el material, cuáles son los estándares que tiene que cumplir, cuáles son las categorías que hay. Pero también tiene una sección donde nos dice que, de acuerdo con el material que nosotros tenemos, cómo tiene que instalarse. Recordemos que no todos los materiales son iguales, por lo tanto es importante tomar en cuenta que cada material se instala de forma diferente de acuerdo con la especificación que se le ha dado. Retomando un poco el método de instalación de capa delgada, y esto es muy importante comentarlo, recuerden, cuando hablamos de capa delgada, cuando hablamos del 95% de las instalaciones que hacemos con adhesivos, con pegamentos, aquí voy a tratar de utilizar diferentes palabras porque yo sé que dependiendo del mercado tenemos diferente terminología. Andamos en capas de adhesivo, de pegamento de 4 a 12 milímetros. Eso es el máximo que nosotros podemos trabajar en una instalación de capa delgada. Es común, y a pesar de que este método ya tiene su tiempo en el mercado, que vayamos a proyectos y encontremos capas de 2, 3, 4, 5 centímetros. Las encontramos todos los días y realmente es una condición que la encontramos en todos los países. Yo por lo menos diría, sin ningún miedo, que casi en todos los países de Latinoamérica, en todos los países, capas de mortero muy gruesas. Recordemos que estos materiales, y ya lo vamos a ver ahora, cuando hablemos de su función, ¿verdad? Que obviamente la primera función es adherir. Vamos a discutir que vamos a discutir que ellos no son para nivelar, ellos son materiales simplemente para pegar, son materiales que nos van a servir para pegar, pero no son para nivelar. Si nosotros tenemos una necesidad de nivelación, porque el piso de pronto no está muy nivelado, tiene ciertas irregularidades que necesitamos solventar antes de pegar las piezas, tenemos que nivelar primero para después utilizar el método de capa delgada y pegar las piezas o las baldosas que vayamos a instalar. Este método, ¿verdad? Que yo sé que es el que nosotros conocemos en la mayoría de los casos, es el más económico, es el más rápido, comparado con el método de hace un tiempo, el método de capa gruesa, ¿verdad? El que usábamos hace 60, 80, 100 años atrás. Es un método mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo básicamente una herramienta manual, voy a dosificar el material, lo voy a poner en la superficie donde yo voy a poner las piezas y voy a instalar. Por otro lado, me brinda resultados más consistentes. Importante, yo las llanas para pegamento, yo las quiero mucho porque es una herramienta muy, muy interesante. Aparte de darme un buen acabado y aparte de servirme para poder pegar piezas, es una herramienta dosificadora. Yo lo veo como una herramienta dosificadora. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de llaneta, el tamaño de la llaneta, el tamaño de sus dientes, yo voy a tener diferentes capas de material, diferentes grosores. Y de hecho ahora más adelante, cuando estemos en el demo, mi compañero Luis Mora les va a mostrar a ustedes diferentes tipos de llanetas, diferentes sugerencias para diferentes usos y van a ver que la cantidad de adhesivo que me queda en cada caso va a ir variando dependiendo del tipo de llaneta. Como les decía, es el método de instalación preferido hoy día, es el método más económico, el más versátil y realmente este método pues está abierto para casi que cualquier tipo de adhesivo que sea indicado para instalaciones de cerámica, porcelanato o piedra. ¿Por qué? Porque puedo utilizar bajo este método de adhesión de capa delgada adhesivos epóxicos, adhesivos cementicios que son los más comunes, adhesivos orgánicos o adhesivos de tipo de dispersión que los que nos acompañaron ayer vieron que son adhesivos que ya vienen listos para utilizar, básicamente cualquier tipo de adhesivo que sea indicado para cerámica. Ahora, hablando un poco de qué hacen los adhesivos, como yo les decía, y hago el comentario porque yo sé que es un poco obvio, pero quiero enfatizar simplemente un punto para después concluir en otro punto que vamos a ver ahora más adelante. Los adhesivos, como les decía, como dice la palabra, sirven para adherir, son pegamentos. Les llamamos pegamento, adhesivos, pega cerámica, pega porcelanato, y estoy seguro que en sus diferentes localidades, aquí hay gente de México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, y estoy seguro que otros países le llamarán diferente dependiendo del lugar.
inclusive hasta con marcas comerciales, que muchas veces no es como lo recomendado. Ellos aparte de adherir, y es importante, ellos también lo que hacen es soportar. Estamos hablando que el adhesivo, además de adherir la pieza, pensemos que este teléfono celular es la pieza, además de adherir la pieza a una superficie, a un sustrato, también yo ando buscando que la pieza quede bien sustentada. ¿Por qué hago el comentario? Imaginen ustedes que ustedes tienen una pieza y que ustedes esa pieza la pegan en 4 esquinas nada más con un pegamento de muy alto desempeño. La pieza se va a pegar, pero esa pieza no va a estar soportada. ¿Es una buena instalación? No. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la pieza nunca se va a caer y la pieza no se va a despegar porque el adhesivo es extremadamente pegajoso, extremadamente bueno, tenemos el problema de que la pieza eventualmente se puede quebrar. ¿Por qué? Porque ya no está soportada. Recordemos que la mayoría de los materiales que tenemos aquí son materiales rígidos, materiales bastante frágiles, por lo tanto toda la pieza tiene que estar sustentada en una cama de adhesivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora más adelante, muchas veces la gente se pone creativa y hace pelotas de pegamento y muchas veces la pieza no queda soportada. Ya eso lo vamos a ver en la demostración y lo vamos a ver en una imagen más adelante. Aparte, cuando yo pongo el adhesivo, bueno, yo rayo mi pieza, yo voy a colocar el adhesivo en la pieza y perdón, en el sustrato y muchas veces detrás de la pieza si es necesario por un tema de cobertura. Ya vamos a hablar sobre eso. Fijo la pieza, la presiono. Parte importante, hemos tenido casos de proyectos donde el cliente por algún motivo que no conocemos pone su pieza y la deja casi que caer levemente. La pieza hay que majarla, la pieza hay que presionarla. Esto es como cuando hacíamos manualidades en la escuela. Teníamos un pedazo de papel, teníamos goma, teníamos cola, poníamos la cola, poníamos el papel y lo teníamos que majar. Si yo no majo la pieza contra el pegamento, definitivamente no se va a pegar. En este caso, bueno, ustedes dirán que es esta herramienta tan interesante que se ve por ahí. Eso es un vibrador especialmente diseñado para piezas de gran formato, piezas de que andan en el orden del metro por 2 metros, metro 50 por 3 metros, que ya son piezas bastante comunes en todos los mercados. Pero bueno, si tuviéramos una pieza de menor tamaño, una pieza de las habituales, 60 por 60, 80 por 80, inclusive piezas que llegan al metro, estaremos haciendo una fuerza, como veremos ahora en el demo, una fuerza con unas manos y posiblemente con un mazo de goma. Y por último, ya para concluir con esta diapositiva, como les decía, el pegamento es una cama. El pegamento no solamente sirve para pegar, sino que también soporta las piezas. Eso es una función muy importante. Si ustedes ven esta pieza, que está aquí, es esta misma pieza que vemos en esta foto, bueno, ya hay una persona que está encima de la pieza. En el caso de estas piezas, la gente tiene que caminar encima. Este es un caso excepcional, ¿verdad? Usualmente nunca vamos a recomendar que la gente se pare encima de un piso recién instalado, pero esto es un caso particular. Si ustedes ven, la capa de pegamento es completamente uniforme. Esa pieza está bien soportada y pensando que esto es un borde, pensando que esto es un límite de la pieza está sustentada. Es importante que los bordes y las esquinas de las piezas nos queden bien soportadas. ¿Por qué? Porque usualmente son las partes de las piezas que tienden a quebrarse con el tiempo. Se cayó el martillo, se cayó un vaso de la cocina y se quebró la esquina de la pieza de cerámica, se quebró la esquina de la pieza de porcelanato. Las esquinas y los bordes realmente son las partes más delicadas de una pieza y son las partes que se tienden a quebrar primero. Ahora, hablando un poquito de adhesivos, hablando un poquito de los tipos que hay, hoy no vamos a entrar en normas, no vamos a entrar en mucho detalle, pero me gusta mucho para esto utilizar o basarme en la norma europea que habla sobre adhesivos, es la norma UNE 12002. Hoy no vamos a tocar temas sobre eso. Nada más quiero comentarles que a nivel de adhesivos para piezas cerámicas, piedra y porcelanato tenemos 3 tipos. Hablamos de los cementicios, que es este que está aquí primero, a la izquierda de su pantalla, que son los pegamentos que utilizamos todos los días para todas las piezas. Tenemos los pegamentos reactivos, ya vamos a hablar un poco sobre ellos, ¿verdad? Que son pegamentos para un tipo de segmento diferente. Y también tenemos los pegamentos, los adhesivos, que son de tipo dispersión. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de dispersión? Dispersión es cuando yo tengo una serie de componentes, una serie de partículas en una base, en un cuerpo, en este caso es agua. En el caso de los pegamentos de dispersión, para ir de derecha a izquierda, son pegamentos en la mayoría de los casos listos para utilizar, ready to use. Ayer hablamos de un pegamento que era el pegamento EasySet. Muchísimas gracias por haber atendido a la capacitación de ayer. Son pegamentos que ya vienen listos para utilizar y son pegamentos que ellos van a curar, que ellos van a endurecer por un tema de secado. Estos pegamentos no reaccionan. Estos pegamentos básicamente lo que tenemos es una serie de resinas, una serie de
gomas, por decirlo, digamos, coloquialmente, que están en agua, que a la hora que yo paso sobre un sustrato y pongo mi pieza, finalmente la goma o el pegamento seca y adhiere las dos superficies. Por acá tengo los reactivos denotados con una R en la norma europea, son básicamente todos aquellos pegamentos epóxicos o poliuretánicos. Aquí hay varios en el mercado, bueno, hay diferentes, en sus países pueden encontrar diferente gama. Usualmente este tipo de pegamento lo vamos a andar utilizando para piezas, especialmente piedra, que es sensible a la humedad. Por ejemplo, ayer había un compañero que preguntaba sobre la instalación de un mármol. Hay que tener cuidado con los mármoles porque hay mármoles que son sensibles a la humedad. Si bien es cierto, los mármoles se pueden pegar con un pegamento cementicio, muchas veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tanto el pegamento cementicio como el pegamento de tipo de dispersión, que es el que viene listo para utilizar, tienen agua y el agua mancha las piezas. Los reactivos, estos epóxicos que tenemos por aquí, igualmente son indicados para industria. ¿Por qué? Porque son más resistentes a los ácidos, más resistentes a los compuestos alcalinos, más resistentes a todo lo que son líquidos derivados de la comida. Por ejemplo, si tenemos una cocina, una planta que se dedica netamente a la instalación perdón, al procesamiento de frutas o de ciertas carnes, todos estos líquidos que vienen de este tipo de comidas generalmente son muy corrosivos y el concreto o cualquier pasta cementicia, incluida una fragua, una lechada, una boquilla o un estuque, como le llaman ustedes en sus diferentes países, y el pegamento como tal se les puede empezar a comer muy rápidamente. Entonces, en estos casos que son bastante agresivos desde el punto de vista químico, necesitamos utilizar un pegamento que tenga una resistencia química mucho mayor. Y ya para terminar con lo más común, disculpen, con lo que ustedes conocen y lo que todos conocemos habitualmente, los pegamentos cementicios, que estos pegamentos son los que utilizamos casi como el 95% de los casos. Pegamentos para todos los días, pegamentos que utilizamos para pegar cerámica, para pegar porcelanato, para pegar piedra, para pegar otro tipo de acabados que son híbridos, por decirlo de alguna manera. En este caso, el ligante, por decirlo así, o el material reactivo es pues, el cemento, ¿verdad? Como bien dice la palabra, ¿verdad? Y son los más económicos, son los más conocidos, son los más versátiles, son los que puedo utilizar virtualmente en cualquier tipo de aplicación. Y muy importante, bueno, vamos a discutir mucho sobre eso. Cuando yo hable de pegamentos cementicios, que son los que utilizamos todos los días, tengo dos ramas muy importantes. Los pegamentos básicos, que son aquellos que no tienen látex, y los pegamentos modificados, que son aquellos que tienen látex. Hoy, en la capacitación, en la parte del demo, vamos a ver un pegamento modificado. Este es un pegamento de alto desempeño que tiene látex. Ahora bien, muchas veces pasa, vamos a una tienda y no sabemos cuál pegamento comprar o tenemos una oferta en un punto de venta. Diferentes pegamentos, hablamos de pegamentos cementicios para no hacer la oferta muy amplia, ¿verdad? Y no sabemos cuál seleccionar. Bueno, aquí tenemos una serie de 6 pasos que hemos pensado para simplificar un poco esa elección. En primer lugar, ¿verdad? Porque usualmente cuando vamos a una tienda, siendo nosotros el dependiente de la tienda, lo primero que pregunta la persona es, necesito un pegamento para pegar cerámica. Bueno, esa pregunta no es suficiente. Realmente la elección de un adhesivo cementicio, epóxico, híbrido, un adhesivo de tipo de dispersión, que fueron los que vimos ayer, la pregunta de solamente para pegar cerámica no es suficiente. Yo necesito hacer una serie de preguntas, tengo que preguntar, saber exactamente dónde lo voy a utilizar. Entonces, en primer lugar, antes de escoger un adhesivo, y esto es mucho por la indicación de cada fabricante, ¿dónde lo voy a aplicar? No es lo mismo aplicar un adhesivo, no es lo mismo usar un pegamento en exteriores que utilizarlo en interiores. ¿Por qué? Porque dependiendo del pegamento, dependiendo si es un pegamento de base o un pegamento de alto desempeño, yo voy a ir incrementando sucesivamente la calidad del pegamento, digamos, sus prestaciones, incluido con ellos sus aditivos. Y muchos de estos aditivos son especiales para poder resistir condiciones de temperaturas o condiciones de sequedad. Entonces, en el caso que yo tenga condiciones de exteriores o interiores, tengo que estar seguro que el pegamento que yo voy a utilizar es un pegamento sugerido para ese tipo de condición. Otro criterio importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pegar una pieza con un adhesivo específico es el tipo de formato. ¿Por qué el tipo de formato? Y esta es la pregunta que usualmente nos hacen en la calle. En el momento en que compramos un adhesivo, la primera pregunta o el primer criterio que seleccionamos. Necesito un pegamento para pegar cerámica. Ok, esta es esta pregunta. Bueno, dependiendo del tipo de formato, dependiendo del tipo de la pieza,
Yo puedo necesitar un pegamento de mejores prestaciones o puedo utilizar un pegamento de prestaciones no tan altas. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado con la absorción de la pieza. Lo que sean piezas poco absorbentes, por ejemplo las piedras, o piezas poco absorbentes como el porcelanato, usualmente van a necesitar adhesivos de alto desempeño. Piezas mucho más absorbentes, como por ejemplo la cerámica, que tiene una absorción muy alta, cerca del 10% en la mayoría de los casos, de 8 a 12, son piezas que bien pueden pegarse con adhesivos básicos. Entonces es importante tener claro qué tipo de pieza es, porque entre más cerrada sea la pieza, la superficie, entre menos porosa sea la pieza, necesita un adhesivo de mejor desempeño. Tercer paso, este tipo de sustrato. Una vez más, y esto está relacionado con la absorción del sustrato, sustratos poco absorbentes pueden, más bien deben ser acompañados con un adhesivo de alto desempeño. Sustratos absorbentes generalmente se va a poder utilizar casi que cualquier tipo de adhesivo. No es lo mismo pegar sobre un concreto absorbente, un concreto al que ustedes le echan agua y él absorbe, entrapa rápidamente, a pegar sobre un concreto que fue pulido, un concreto que fue lujado con alguna máquina, y por lo tanto, si ustedes echan la gota de agua se queda estancada y nunca, nunca baja. Entonces, una vez más, a mayor absorción, o a menor absorción, perdón, tengo que utilizar un adhesivo de mejor desempeño. Instalaciones especiales. Cuando hablamos de instalaciones especiales, estamos hablando de ciertas condiciones particulares, ciertas aplicaciones especiales, como por ejemplo piscinas, áreas sumergidas, todo lo que sean fachadas, este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque una vez más, entre más complejo sea el lugar donde yo voy a poner mi adhesivo, por ejemplo, en inmersión, que usualmente la inmersión ya es un reto para cualquier adhesivo. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente con químicos, un ambiente con saturación de agua, un ambiente con presión hidrostática, ¿verdad? Que es la presión del agua. Yo igualmente tengo que buscar un adhesivo de mejor desempeño. Entonces, yo no puedo seleccionar cualquier adhesivo, por ejemplo, para utilizarlo en una piscina. Tengo que asegurarme que el fabricante lo especifique para ese tipo de fines. Ya para ir cerrando este circulito que tenemos por acá, condición de tráfico, igual es bastante intuitivo. Entre mayor sea la condición de tráfico, entre más pesado sea el tráfico, ya sea de vehículos, de personas en un lugar muy concurrido, le hace un centro comercial, yo tengo que irme moviendo hacia el lado más seguro, ¿verdad? Tengo que buscar un pegamento de mejores prestaciones. Si yo estoy en un centro comercial como el que les mostré en la primera imagen, que es un centro comercial muy grande y donde posiblemente la afluencia por día es de, no sé, miles de personas, yo voy a tratar de buscar un adhesivo bueno o ya de alta gama, de excelente, digamos, de excelentes prestaciones para poder usarlo. Si yo tengo una casa de interés social y realmente estoy enfocándome hacia un nicho un poco más bajo, ¿verdad? Donde es poca gente, así por el estilo, yo puedo bajar un poco más mi puntería y buscar un adhesivo de menores prestaciones. Pero entonces es importante tener claro que la condición del tráfico también influye en la selección del adhesivo. Y por último, ¿verdad? Recordar que cada fabricante tiene un esquema de garantías dependiendo del adhesivo que se utilice, el pegamento que se utilice. Como fabricante no podemos dar la misma garantía por un adhesivo muy, muy, muy básico a un adhesivo muy, muy de alta calidad. Obviamente estamos más seguros como empresa que el adhesivo de buena calidad, el adhesivo que está equipado con todos los aditivos, que está equipado con toda la tecnología, se va a prestar o digamos se va a desempeñar de mejor manera por mucho más tiempo. Entonces, una vez más, la garantía puede ser un factor de elección para poder escoger un adhesivo. Entonces, resumiendo, la selección de un adhesivo va de la mano con el lugar de la aplicación, interior, exterior, el tipo de formato, cerámica, porcelanato, piedra natural, el tipo de sustrato, es fibrocemento, es concreto, es mampostería, es un piso existente, instalaciones especiales, estamos hablando de piscinas, albercas, duchas, fachadas, por ejemplo, ¿verdad? Las fachadas es una instalación especial porque ninguno de nosotros queremos que una pieza de que está a 30 metros de altura se nos caiga en la calle, ¿verdad? Eso puede ser una responsabilidad muy importante. Condición de tráfico, no es lo mismo tráfico liviano que tráfico pesado. Y para terminar, un esquema de garantía. Obviamente, entre mejor sea el adhesivo, la garantía de parte del fabricante va a ser cada vez mayor. Segundo nada más. Ok, acá hay una tabla de referencia. Esta es una tabla de referencia que utilizamos. Es una tabla genérica, ¿verdad? Cada fabricante tendrá su tabla dependiendo también de la región. Lo que quiero mostrarles con esto es que tenemos una serie de segmentación de los adhesivos para diferentes aplicaciones.
Importante nada más que ustedes consulten con sus, con sus fabricantes el uso de los adhesivos en diferentes aplicaciones. En cuanto a técnicas de aplicación, un segundo nada más. En cuanto a técnicas de aplicación, disculpen ahí, recordemos que todas estas instalaciones vamos a basarlas en dos manuales de referencia muy importantes. Igual, dependiendo de la zona en que estemos nosotros, tenemos otras fuentes. La más importante sería el manual de instalación de revestimientos cerámicos para todo lo que es el mercado latinoamericano. Puede ser que en su país hayan otras referencias. Y también en esta guía que tenemos nosotros por acá, que es el ANSI, en su sección A108, que también nos indica cómo instalar todo este tipo de adhesivos en diferentes situaciones. Por acá también mostrarles, este es un detalle típico de instalación. Todos estos detalles se encuentran en este manual que está por acá. En este manual ustedes pueden encontrar virtualmente todos los tipos de instalaciones habidas y por haber. Cuáles son las formas correctas de instalar un adhesivo en piscinas, en fachadas, en baños, sobre membranas impermeabilizantes. Comentarles que todas estas especificaciones nosotros igualmente ya las contamos, especificadas con nuestros materiales. Igualmente los otros fabricantes que ustedes puedan encontrar lo harán también. Pero todos los detalles de cómo utilizar un adhesivo correctamente los van a encontrar ustedes en este manual que está por acá. Es un gran manual, es un manual que cada cierto tiempo sale en español. De momento, la última versión 2019 está solamente en inglés, pero es una gran referencia que ustedes pueden tener para asegurarse como contratistas, como dueños de tienda, como ingenieros, como constructores, que estamos haciendo una instalación adecuada de acuerdo con un tercero que es completamente independiente a las marcas que hay en el mercado. Ahora, bueno, surge la pregunta, ¿cómo aplicamos el adhesivo de capa delgada? Ya vamos a ver una demostración. Realmente en esta diapositiva, en esta filmina, no me quiero quedar mucho tiempo porque ya lo vamos a ver. Me gustaría solamente resaltar que en el caso de los adhesivos de capa delgada, yo siempre voy a andar buscando una cobertura de al menos un 80% en interiores, al menos. Y en exteriores voy a andar buscando por lo menos un 95%. ¿Por qué en exteriores la cobertura es mayor? Bueno, en exteriores las condiciones ambientales son un poco más fuertes. Tengo sol, tengo un cambio de temperatura, puedo tener congelamiento, tal vez no es el caso de nuestros países, y en esos casos yo voy a andar buscando que la adherencia, que la adhesión de estas piezas sea todavía mejor, garantizando, por lo tanto, la cobertura. Por otro lado, muy importante, las cosas más importantes en cuanto a la instalación de estos recubrimientos, y es quizás el punto de quiebre cuando vamos a un proyecto, el rayado, la aplicación, el paso de esta llaneta tiene que ser completamente lineal. Nosotros hoy por hoy todavía luchamos con instalaciones en proyectos, ¿verdad? Y ahí la importancia que ustedes también ayuden con sus clientes a poder difundir este tipo de información, porque muchas veces llegamos a proyectos y el llanado no necesariamente es lo más recto posible. El llanado se busca que sea, que sea recto por una razón muy simple. En el momento en que yo hago curvas, y lo vamos a ver ahora más adelante, este aire que está aquí en estos canales no sale fácilmente. Y por lo tanto puedo tener problemas de adherencia o puedo tener problemas también estéticos desde el punto de vista, perdón, de piezas huecas. Tocamos la pieza, se llena hueco, y en muchos casos es una bomba, es una cápsula de aire que quedó atrapada, porque de pronto la persona que instaló la pieza no lo hizo de esta forma. Ya nuestro compañero Luis Mora lo va a comentar, pero simplemente adelantarlo y enfocar en eso porque es muy importante. Y por último, en cuanto a la fijación, ¿verdad? Es importante generar presión uniforme. Muchas veces cuando tenemos los adhesivos y los utilizamos equivocadamente para nivelar en capas muy gruesas, usualmente se hace la presión hacia el lado que hay que nivelar para tratar de empatar superficies o tratar de que la pieza quede nivelada con respecto a otras. Es importante tomar en cuenta que la presión es importante. Yo pongo la pieza, yo tengo que bajar, y ya lo vamos a ver ahorita más adelante con más detalle. Para ir cerrando la presentación y darle campo a los compañeros con la parte demostrativa, comentarles que, bueno, hay ciertos errores que vemos en la calle. Eso que ustedes ven en esta imagen es completamente prohibido para los adhesivos de capa delgada, en este caso los cementicios. ¿Por qué? A la izquierda de su pantalla tenemos una instalación que se llama Spot Bonding. Spot Bonding es un tipo de instalación que existe, pero para adhesivos epóxicos, para cierto tipo de instalaciones, como ustedes ven acá. Tenemos un adhesivo cementicio de color blanco, están poniendo estas piezas, están nivelando con el mortero. Es por ello que ponen tanto material en este cuadro que vemos por acá.
y ponen estas pelotas. Primero rayaron la superficie, primero rayaron el piso, ¿verdad? Pasaron su llaneta, lo cual está bien. Pero después echaron estas pelotas que ustedes ven aquí de material para después entrar la pieza. Las instalaciones con adhesivos cementicios, ya sea un adhesivo básico, ¿verdad? Que es el que no tiene látex, o un adhesivo modificado, que es el que tiene látex, nunca, nunca, nunca se puede hacer bajo este método. Por otro lado, si vamos a la derecha de la pantalla, igual, este es un caso típico de instalaciones cuando hay problemas. Se levantó la pieza, nadie sabe por qué. Levantamos la pieza y nos damos cuenta que encontramos este rayado. ¿Cuáles son los problemas de esta pieza que ustedes ven aquí atrás? Este es el reverso de una pieza. En primer lugar, por lo cual no se ve una buena cobertura, una buena adhesión, perdón, no tengo la cobertura de pegamento necesaria. Cuando yo pego la pieza, yo debería ser capaz, a la hora de quitar la pieza, de no distinguir hacia dónde rayé, si rayé en este sentido o si rayé en este sentido. Ustedes aquí fácilmente pueden descubrir hacia dónde se rayó porque ustedes ven los canales. Si yo veo los canales, quiere decir o que le puse muy poco pegamento, no llegué a esa cobertura de 80% que hablamos anteriormente, o que de pronto puse la pieza y no la majé, no la presioné lo suficiente para que ella hiciera contacto con el pegamento. Por otro lado, si ustedes ven los canales, y aquí también la pieza nos habla, ¿verdad? La pieza misma nos está diciendo por qué fue que falló, por qué fue que se arrancó. Si ustedes miran, este rayado o esta llaneta se pasó en este sentido, en sentido vertical, pero aquí tenemos otro rayado en sentido longitudinal. ¿Cuál es el problema? Cuando yo hago este tipo de cosas, y ya lo vamos a ver ahorita en la demostración, el aire que está en los canales, especialmente estos, no tiene por dónde salir. Porque si ustedes están aquí y tratan de migrar para acá, se van a topar contra un canal. Entonces, es un problema. Como les decía anteriormente, a la hora de instalar un piso, yo escojo una dirección, rayo en este sentido no importa, rayo en este sentido no importa, pero lo importante es que la dirección de rayado se mantenga siempre constante. Eh, Básicamente lo que tengo para ustedes es un espacio muy corto de aproximadamente 20 minutos. Más bien aquí le doy el espacio a mi compañero Marco para que nos comente si hay algunas preguntas de ustedes para con mucho gusto responderles. Sí, les digo, tenemos varios comentarios acá. Nos pregunta Ángel o nos comenta Ángel, el tamaño del formato es un punto a considerar cuando el revestimiento en paredes por la capacidad del soporte de adhesivo. Si te puedes Ok, referir un poquito a grandes formatos o los formatos propiamente en aplicaciones en paredes. en paredes es importante que ustedes consulten, ¿verdad? Esto obviamente va a depender de cada país, que ustedes consulten la legislación, la reglamentación local. Depende del país, hay reglamentaciones en cuanto a este tipo de instalaciones en fachadas. Por ejemplo, en Estados Unidos existen el International Building Code, el IBC, que se utiliza más que todo bueno, no se utiliza tanto en nuestros países, también hace algunas acotaciones sobre eso. Es importante que ustedes revisen reglamentación local y que también ustedes consulten con el fabricante. Por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de fachadas, como les decía, o paredes revestidas en exteriores, vamos a andar buscando adhesivos de alto desempeño. Entonces, hay que revisar eso. Tenemos que revisar también el peso de la pieza. ¿Por qué? Porque hay ciertas referencias de que nos hablan de que el peso por metro cuadrado no puede exceder de cierta cantidad. Y usualmente lo establecen los códigos locales. Y también tomar en cuenta, ¿cómo se llama? Si en algún momento será necesario el uso de anclajes. Que nada más depende mucho del diseño, digamos, estructural, depende mucho del diseño de la persona que está a cargo y depende mucho de la reglamentación local. Ok, nos hacían otro comentario, muy ligado a lo que acabas de decir de las normativas propias de cada país en función de pesos. ¿Cuáles podrían ser las limitantes de peso de las piezas en aplicaciones de mortero delgado para que no se vea afectado la instalación propiamente? Usualmente, igual, esto va a depender mucho del pegamento que ustedes utilicen. Usualmente en instalación de cerámica o en instalación de porcelanato no va a dar problemas. Usualmente los porcelanatos llegan hasta unos 12 milímetros aproximadamente, lo más común son 9. Las cerámicas también andan por el orden de unos 10 milímetros en el peor de los casos. Usualmente las cerámicas y el porcelanato no van a dar problemas. El problema es con la piedra. En el caso que tengamos ya superficies muy pesadas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos piedra natural en el orden de los 2, 3 centímetros, los adhesivos de capa delgada me pueden empezar a dar problemas, especialmente aquellos adhesivos que no son diseñados para evitar el hundimiento de las piezas a la hora de instalarlas. Generalmente son los adhesivos de menor desempeño en escala.
En el caso que tengamos piezas pesadas, ahí sí definitivamente tenemos que cambiar hacia un método de instalación, en este caso el método de instalación de capa media, en el que utilizamos adhesivos un poco más consistentes, adhesivos un poco más gruesos, por decirlo así, por lo tanto me evitan el hundimiento de las piezas. Usualmente una pieza de piedra natural, una pieza de piedra natural, le hace granito, mármol, lo que ustedes quieran, por debajo del centímetro y medio, inclusive los 2 centímetros, se va a poder sentar bien sobre un mortero de capa delgada. Pero es importante que ustedes revisen porque igual, una vez más, inclusive la consistencia del pegamento de capa delgada nos puede afectar. Y de hecho ahorita que nuestro compañero Luis se nos conecte y él muestre el pegamento, ahí vamos a tocarlo. El adhesivo de capa delgada tiene una consistencia. Si nosotros nos excedemos en la consistencia, lo hacemos muy aguado, por decirlo de alguna forma, y sentamos una pieza, inclusive de porcelanato, piedra o cualquier otro, podemos empezar a tener problemas de rendimiento y no necesariamente es un tema del adhesivo. Pero si la recomendación es, si yo tengo una pieza muy pesada, especialmente piedras naturales que ya exceden el grosor de los 2 centímetros en adelante, usualmente vamos a preferir un método de instalación de capa media. Luis Diego, un par de comentarios que nos hacen ahí que son referentes a recomendaciones o guías de cómo seleccionar el tamaño de llana adecuada para la instalación que vamos a tener. Correcto. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, realmente no me quiero adelantar porque de hecho esa es parte de la primera explicación que nos va a dar nuestro compañero Luis Mora. Sí tomar en cuenta que el tamaño de la llana o el tamaño del diente va de la mano con el tamaño de la pieza. ¿Por qué? Porque entre más grande es la pieza, especialmente para todo lo que son recubrimientos cerámicos, tenemos mayor comba, tenemos mayor alabeo, es la curvatura usualmente que tienen las piezas, ¿verdad? Recuerden que estas piezas se cocinan a altas temperaturas y usualmente no son completamente planas. Por otro lado, yo necesito más material para sentarlas. Entonces, entre más grande la pieza, más grande es la llaneta que vamos a utilizar. Por ejemplo, todo lo que son recubrimientos pequeños como mallas de vitrocerámica o mallas de acabados para, por ejemplo, piscinas, salpicaderos, vamos a estar utilizando llanetas en pico, llanetas triangulares de 3 a 5 milímetros, dependiendo del caso. Cuando tengamos piezas por debajo de los 40 centímetros, bueno, en realidad digamos por debajo de los 20 centímetros, una llaneta posiblemente cuadrangular de 6 por 6 va a ser más que suficiente. Piezas de hasta 60 por 60 centímetros, usualmente, digo usualmente porque depende de las condiciones del proyecto, las podemos adherir perfectamente con una llana cuadrangular de 12 por 12, 12 por 12 milímetros, y así por el estilo. Ahí lo más importante, ¿verdad? Si bien esto es una guía y hay varias guías que igualmente se las podemos proporcionar, lo más importante es que ustedes verifiquen que el método de instalación, que la persona que está instalando y que la herramienta que están instalando, porque inclusive la herramienta puede tener ciertas variaciones de lugar a lugar, les proporcione la cobertura de al menos un 80% en interiores o un 95% en exteriores. Tal vez una última que aquí estoy viendo una interesante. Nos comenta Ángel, algunas veces nos hemos encontrado con adhesivos con secado rápido por altas condiciones de humedad internas. Igual puede ser temas de ambiente. ¿Existe algún tipo de adhesivo especial para estos casos? ¿O qué recomendaciones podemos dar también? Se me acordó un momento, adhesivos para lugares con secado rápido por temperatura. Algunas veces, como dice el comentario, algunas veces nos hemos encontrado con adhesivos con secado rápido. Esto por altas condiciones de humedad interna. ¿Existe un tipo especial para estos casos? Ok, lo que entiendo de parte del caballero es que básicamente la adhesión está dando el tiempo para poder instalarse, ¿correcto? Sí. Ok, entonces bueno, ahí importante, es un comentario importante. Bueno, usualmente la humedad no debiera, digamos, reducirnos el tiempo de aplicación. Más bien, usualmente el tiempo de aplicación se nos va a reducir porque estamos en ambientes muy secos. En el caso de los adhesivos, estoy hablando de los adhesivos cementicios, ambientes muy secos o también porque estoy utilizando adhesivos de baja gama. En la escala de los adhesivos, ustedes ven ahora esta tabla y tal vez me voy a devolver unas cuantas láminas. Tenemos una escala desde lo más básico hasta lo más avanzado. Hago la aclaración, esta es una oferta particular para un país, esta no es la oferta de todos los países. Lo que quiero decir con esto es que conforme yo vaya en la escala de menos bueno a más bueno, yo voy a tener productos que me van a dar mayor tiempo de instalación. Entonces, por ejemplo, una de las razones de por qué recomendamos productos de alta gama, productos avanzados de alto desempeño para exteriores, es porque precisamente tienen más aditivos. A la hora que yo tengo más aditivos, el mortero se mantiene fresco por más tiempo, me da más tiempo para instalar las piezas, superficialmente el mortero se me seca más lento
y eso es positivo. Entonces, bueno, usualmente la humedad no debería ser un problema, más bien en ambientes húmedos voy a tener un poco más de tiempo para poder pegar mis piezas. Y en el caso que tenga un adhesivo muy básico, tratar de migrar hacia un adhesivo un poquito más avanzado, ojalá un adhesivo modificado, para que el adhesivo tenga mayor tiempo de instalación. Hoy vamos a ver las técnicas correctas basados en las normas que nuestro compañero Luis Diego mencionaba anteriormente. Vamos a ver un poquito sobre las herramientas también adecuadas para usar en una instalación. Hoy nosotros vamos a usar este 252 plata modificado. Es el que vamos a ver hoy. Viene en blanco, en gris las presentaciones. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a empezar por elegir, digamos, las herramientas. Ya Luis Diego lo decía anteriormente, que deberíamos de tener una losa con buen nivel, bien limpia, que son básicos porque todos sabemos que el polvo nos hace una cortina, entonces no nos va a funcionar bien cualquier adhesivo. Es importante saber que podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no lo aplicamos bien, no seguimos las normas, no usamos la herramienta adecuada, no hacemos la limpieza adecuada, de nada nos va a servir. Nos hemos encontrado en muchos proyectos, en visitas y cuestiones, que hay aplicaciones que no son las correctas y después el adhesivo pues les va a fallar. Como decía Luis Diego, mi compañero, vamos a ver adhesivos de capa delgada. Nosotros nos hemos encontrado esto en proyectos. Aquí tenemos 2 centímetros. Esto es puro adhesivo. Esto no tiene ninguna otra cosa que no sea adhesivo. Pues esto no es correcto. Nosotros pues perseguimos que el adhesivo sea capa delgada, como decía Luis Diego. Para eso hay varios tipos de llanetas para varios formatos, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos primero estar conscientes de que el sustrato que tenemos, la losa que tenemos, esté bien nivelada, que esté bien limpia. Eso es primordial, que esté bien nivelada y que esté bien limpia. Después de eso, tendríamos que elegir la herramienta que vamos a usar. Después de eso, tendríamos que preparar el producto de acuerdo a las indicaciones. Es como una receta de cualquier cosa que usted pueda cocinar. Si no le echa lo adecuado, por ejemplo, si usted cocina un arroz y no le echa sal, ya le va a fallar. Es igual que en estos productos, es una receta. Es importante seguir las indicaciones del agua, el tiempo que hay que darle para que él haga su reacción química, la forma de rayado. Todas estas cuestiones son muy importantes. Vamos a ver un poquito las herramientas. Por ejemplo, mi compañero Luis Diego mencionaba algunas herramientas. Por ejemplo, esta, que es de 3x3, el pico, lo pueden ver ahí. Y una llaneta como esta, la utilizaría, por ejemplo, para pegar lo que nosotros llamamos vitrocerámica, una piscina, una cuestión de esto, ¿verdad? Esa sería la adecuada. Tenemos la llaneta de 6x6, que sería para un formato, qué sé yo, 30x30, cosas así, un poquito más elevado. Tenemos la de 12x12, que yo la utilizaría en un formato de 60x60, por ejemplo. Les muestro la media luna, que es de 1 pulgada por media. Esta ya la usaríamos en pegamentos o adhesivos de capa media, que si yo, para una fachada que la piedra no sea tan pesada, cosas de estas. Pero como vemos, hay varios tipos de herramientas. Estas son solo algunas, porque son una gama bastante grande. ¿Qué otra herramienta debería tener para poder trabajar bien? Un mezclador de baja revolución si voy a hacer un poquito de material para hacer algo pequeño, ¿ok? Si ya voy a usar el saco completo, debería tener un mezclador como este. Mezclador de bajas revoluciones para poder mezclarlo bien, ¿no? ¿Qué otra cosa ocuparíamos? Un mazo de hule, en la mayoría de las ocasiones, un masito de hule para golpear, como decía Luis Diego también. Y en los formatos muy grandes, pues ahora hay unas vibradores para acomodar el material y esas cuestiones. ¿Ok? Y ya sabidos con eso. Otra cosa importante que deberíamos de tener para una buena instalación sería un trompo como este. Esto es de la línea de Tech de Laticret. Ahora al final vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos ya unos instalados y ahora vamos a ver el ejemplo cómo es que funciona. Es importante el vibrador, claro que sí. Esto viene a sustituir muchas veces la cosita que usábamos, la cuña que usábamos.
Y esto es muy práctico de usar, funciona muy bien y ahora lo vamos a ver. Ok, ya dicho eso, viendo eso, vamos a iniciar con la limpieza. En este caso yo tengo un panel de fibrocemento, como lo pudieron apreciar ahí, es bien plano, bien liso, pero necesitamos la limpieza, porque si yo le paso mi mano, no sé si lo lograrán ver, pero si yo le paso mi mano y les hago así, posiblemente sí pueden ver el polvo que tiene. Entonces, como les decía anteriormente, puedo tener el mejor producto del mundo, pero si no lo aplico como debe ser, estoy en problemas. Entonces, bueno, iniciar la limpieza. Ok, yo debería limpiar, en este caso, como es un panel, es más fácil para mí limpiarlo. Ya en una losa o una cuestión de esta, debería un día anterior aspirar, sería lo ideal. Si no, barrer bien, humedecer un poquito el día anterior. ¿Para qué? Para quitar el polvo, lo que haya de residuos de pinturas, cosas de estas no deberían de haber en una losa en la cual yo voy a instalar un formato. Que me interrumpan la sana práctica Entonces, la limpieza es importantísima, a un solo lado, porque si lo hago para todo lado, lo que hago es pasarlo de un lado para otro, igual en una losa, igual en cualquier cuestión que tengamos, importantísimo limpiar. Una vez limpia la losa, vamos a pasar a preparar el producto. Como les decía anteriormente, importantísimo es seguir las indicaciones que ya el producto trae y consultar también cuál es la cantidad de agua adecuada que yo debo echar el saco. Igual ya lo trae la información. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, bueno, primero sería abrir la bolsa. Ya yo aquí tengo un poco de agua. Nosotros, como vamos a preparar un poquito el producto, vamos a usar este mezclador, como les decía anteriormente. Importante, tener el agua, la cantidad. En este caso, nosotros no vamos a hacer el saco completo, pero ahora les voy a mostrar alguna técnica para poder comprobar que está bien de agua, que es muy fácil, una técnica muy fácil donde ustedes la pueden aplicar. Se prepara el producto, se deja 5 minutos. Después de los 5 minutos vuelvo a mezclar. ¿Por qué esos 5 minutos? Porque necesitan hacer, todos los químicos necesitan hacer su reacción. Este es un adhesivo modificado, como les decía antes. Eso no significa que porque es modificado con látex vaya a ser un impermeabilizante. Es importante. La gente a veces cree que porque son modificados son impermeabilizantes. Si usted necesita impermeabilizar, debería usar hidroban membrana o otro impermeabilizante. Nosotros recomendamos el hidroban membrana, que funciona muy bien. Qué sé yo, usted necesita en un baño, un segundo piso, va a instalar algún recubrimiento, tener en cuenta que esto no es impermeable. Es modificado, pero no es impermeabilizante. Entonces, ¿cómo compruebo yo que hice un poquito y que me quedó bien de agua? Es decir, de alguna forma. La cuchara invertida es una muy buena prueba, funciona muy bien. Si eso no se me descuelga es porque está bien de agua. ¿Ok? Tenemos que esperar 5 minutos para que haga su reacción química. Nosotros acá abajo tenemos otro 8 botecitos donde ya habíamos preparado el producto, que ya tiene sus 5 minutos de reposo. Ok, y aquí lo tenemos con el tiempo que necesitamos que reposar. Hoy nosotros vamos a utilizar la llana de 12x12, perdón, que sería para un formato de 60x60, 50x50, 40x40. Vamos a ver las prácticas correctas, como decía Luis Diego, sobre todo el rayado, porque les voy a mostrar. Nosotros en este caso tenemos un vídeo para imaginar lo que es un formato, porque si yo pongo un formato, ustedes no van a poder ver cómo queda realmente el rayado, correcto o incorrecto. Entonces, por eso usamos vídeos. Vamos a hacer primero que nada el rayado correcto. ¿Cómo debo rayar? Ok. Entonces, tenemos el adhesivo. Lo extendemos con la parte plana de la llana.
puede ser con la cuchara también, la cuchara albañilería, con lo que se sientan más a gusto. Y después lo rayamos en un solo sentido. Que nos queden los surcos lo más posible. Poniéndole el suficiente material para que el resto de la llaneta nos funcione. ¿Cómo uso la llaneta? ¿En qué posición? 45 grados es lo correcto. Jalado. Porque si yo la uso así, me va a despedazar mi mano y no es lo correcto y no me va a servir en el producto. Si la uso acá, me va a dejar muy poco producto. Entonces lo correcto es en 45 grados y en línea recta. Okay. Ya que tenemos nosotros más o menos rectos, o lo mejor recto posible, vamos a instalar, a poner el vidrio que es lo que vamos a utilizar como un formato. Importante, la forma en que yo posiciono el formato. Si yo, por ejemplo, lo hago así y lo dejo caer, aquí atrás voy a tener problemas. Entonces siempre la posición correcta es esta, ¿cierto? Vamos a ponerlo, en este caso, nosotros no vamos a usar el mazo, por lógica que es un vidrio, pero un formato, una cuestión de estas. En este caso vamos a hacer la viración manualmente. Movemos hacia los lados. Y ahí vamos a ver cómo queda el vidrio. Que nos imaginamos que este es el formato y este sería el cubrimiento. Esto sería una muy buena aplicación, diría yo. Ahí puede tener más del 90% de recubrimiento, que para interiores o exteriores sería excelente, que es lo que decía el Diego, que perseguimos. Ahora vamos a ver el otro concepto, la mala aplicación, el mal rayado. ¿Cómo no lo debo hacer? Subimos por acá otro panel. Procedemos lo mismo. Miramos que es una losa, volvemos a limpiar. Don Luis. Sí, dígame. Si nos podría presentar nuevamente la lámina, porque nos dicen que por el tema del reflejo no se alcanzó a ver muy bien. Ok, claro, con gusto. La anterior. Sí, señor. Bueno. No sé si en esa posición la logra ver bien, Marcos. Da el reflejo de La luz. de arriba. Más adelante, más abajo, usted me dice. Ok, ahí sí se ve bien. No sé si lo alcanzan a ver bien todos, si me pueden contestar en el chat. Ok, listo. Listo, don Luis, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces ya viendo esto, vamos a seguir con nuestra limpieza en el otro pan. Lógicamente esto yo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? La limpieza. Pero, perdón, lo que vamos a ver es cómo no debo de hacer el rayado con una llana. ¿Cómo estaría mal? ¿Cómo no sería lo correcto? Ahí vimos en algunas anteriores diapositivas que puso Diego en fotos, como se ven lo malo del rayado. Hay muchas formas de rayarlo mal. Como decía Diego, nos queda aire en el formato por debajo y ese aire no tiene donde escapar, entonces ya empieza a dar problemas. Esto no lo deberían de hacer ningún instalador de formato, cerámica, porcelanato, llámese como quieran.
Eso es solo una de las tantas formas de hacerlo mal. Si pudieron ver, creo que es hasta más difícil hacerlo mal, el rayado en la posición de mi brazo, que hacerlo bien. Ahorita vamos a ver por qué este rayado es incorrecto. Igual, no usamos el mazo, solo la vibración manual. Y les vamos a mostrar, como decía Luis Diego, cómo el aire queda atrapado. Marco, me avisa si se ve bien ahí, porfa. Ahora sí, ahí sí. Ok, entonces ustedes pueden ver acá que el aire queda atrapado. Y yo lo puedo seguir moviendo y moviendo y esto nunca va a salir porque va a pegar acá y este va a pegar acá. O sea, no tiene por dónde salir el aire. Cuando lo hayamos en sentido de un solo lado, sí, porque yo presiono aquí y estos espacios, estos canalitos es por donde el aire va a salir. Pero en este caso no tenemos por dónde. Esto es una mala práctica. Vamos a ver así rápidamente el funcionamiento del trompito nivelador, que es muy importante para que no nos queden toques, que es muy importante para que nos ayude en una buena instalación, aparte de todo lo que hemos visto. Es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a verlo rápidamente, posiblemente en otra ocasión lo podamos ver con más tiempo, podemos explicar mejor. Ahorita solo vamos a instalar un par de piecitas y vamos a mostrar cómo se instala el trompito, porque es parte de una buena instalación, usar un nivelador que nos ayude. Y es muy fácil, es muy fácil. Entonces vamos a verlo así un momentito rápido, para no vernos mucho con esto. Vamos a instalar estas dos cositas y vamos a ver cuál es la función. Voy a mostrarles cómo lo utilizamos sin mezclar. Ok, ponemos el separador, que hay varios, 2 milímetros, 3 milímetros, varios grosores, depende de la sisa que yo quiera. Lo coloco, voy a poner un poquito para atrás para que tal vez vean mejor. Lo coloco entre las piezas, ok. Ya con el adhesivo y todo, pues es un poquito más fácil porque me va a sostener un poquito mejor. Ok, el trompito lo abro, lo conecto, lo pongo y le voy dando rojo. Ok, ¿eso qué me ayuda? Eso me ayuda a nivelar pieza y pieza, que no me queden topes, que no me queden desniveles. Pero también para esto es importante lo que decíamos al principio, tener una buena losa bien nivelada, porque si la losa no la tengo bien nivelada, pues ningún nivelador es mágico como para que nivele la losa. Esto nos va a ayudar un montón, ¿cierto? ¿Ves? Y lo sacamos ahí, y esto lo que nos va a hacer es que no vamos a tener topes, que no vamos a tener, ¿cómo se llama? Esas graditas que llamamos, que a veces vamos caminando y en algunas ocasiones nos hemos encontrado hasta 3 milímetros o más. Y entonces, en este caso, con estos trompitos niveladores, nos garantizamos que nos queden parejitos, parejitos, parejitos. Y entonces vamos a tener una colocación de cerámica pues mucho más profesional, por decirlo de alguna forma. Nosotros aquí tenemos un muestrario con estos que ya tenemos pegados, que ya hace días los habíamos pegado, ya esto está seco. O sea, ¿cómo funciona esto? Ok, aparte de eso, otro día en la mañana yo llego y le doy un golpe al trompito en el sentido de la sisa. ¿Qué es lo que yo pierdo? El trompito es reutilizable, lo único que yo pierdo es esto. Esta espiga se va a quebrar acá, y ya queda ahí, no hay problema, y el trompito yo lo recupero. Entonces, ¿cómo lo haría, digamos, otro día? Yo llego y le doy un golpecito acá, vamos a ver si nos acomodamos. Listo, lo quebré, y ahí quedó. Zafo aquí, lo tornillo, y puedo volver a usar el trompito. ¿Cierto? Puedo volver, o sea, este trompito usted lo puede usar infinidad de veces, infinidad de colocaciones, porque usted lo que va a perder, como les repetía, era esta espiguita. Y como ven, queda perfectamente bien. Y esto es una muy buena práctica, una muy buena forma de colocar
cualquier revestimiento. Como le repito, el trompito lo podemos volver a reutilizar. No hay problema con eso. Y esto es muy, muy, muy barato para la función que tiene. Por hoy sería hasta ahí nuestra participación.